El guardián del jardín. No es el trabajo más glamuroso del mundo, pero siempre he encontrado paz en la jardinería. La tierra bajo las uñas, el crujido de las hojas secas bajo mis botas y el aire impregnado de olores de tierra mojada y flores. Mi jardín es mi orgullo, una obra en constante evolución que nunca deja de crecer, literalmente. Todo empezó una mañana de lunes, cuando noté algo inusual. Las begonias, que había dejado parcialmente plantadas el día anterior, estaban perfectamente alineadas, como si alguien hubiera terminado mi trabajo durante la noche. No le di demasiada importancia al principio. Quizás mi memoria me jugaba una mala pasada. Con los años, a veces olvidaba detalles, aunque esto era diferente. Continué con mis tareas diarias, asegurándome de no dejar nada sin terminar esa vez. Sin embargo, la escena se repitió. Los surcos que había dejado a medias al remover la tierra estaban perfectamente nivelados al día siguiente. Las herramientas que juraría haber dejado en el cobertizo aparecían en diferentes rincones del jardín. No era algo catastrófico, pero había algo profundamente inquietante en ello. No comenté nada con nadie. Vivo solo desde hace años y apenas hablo con los vecinos, así que guardé mis sospechas para mí. Para el tercer día, decidí que era hora de averiguar qué estaba pasando. Instalé discretamente una cámara en un rincón del jardín. No soy un experto en tecnología, pero el dispositivo era lo suficientemente simple como para configurarlo. Aseguré que estuviera bien camuflada entre las ramas de un rosal, apuntando hacia el área donde más trabajo. Una parte de mí esperaba no encontrar nada, que todo tuviera una explicación lógica. Pero esa noche, mientras me iba a la cama, no pude evitar sentir un nudo en el estómago. A la mañana siguiente, revisé las grabaciones con una mezcla de anticipación y temor. Al principio, las imágenes no mostraban nada fuera de lo común, solo el jardín iluminado por la luz de la luna, las hojas agitándose con la brisa. Entonces lo vi. Pequeñas figuras, de no más de 30 centímetros de altura, emergieron de entre los arbustos. Tenían herramientas diminutas, como palas y rastrillos, que parecían sacadas de otra época. Trabajaban con una precisión que no esperaba de criaturas tan pequeñas. Una removía la tierra, otra plantaba semillas y una tercera regaba cuidadosamente las flores. Mi primera reacción fue incredulidad. Debía haber una explicación racional. Quizás era una broma elaborada. Pero mientras avanzaban las grabaciones, la idea de una broma se volvió menos plausible. Había algo demasiado metódico, demasiado natural en sus movimientos. Pasé horas mirando el video, analizando cada segundo. Finalmente, decidí que necesitaba verlo con mis propios ojos. Esa noche, me escondí en el cobertizo con una linterna y un termo de café. El reloj marcó la medianoche y el jardín se sumió en un silencio casi sepulcral. De repente, allí estaban. Emergiendo de las sombras, exactamente como en el video. Contuve la respiración mientras los observaba trabajar. Eran rápidos, eficientes. Uno de ellos incluso hizo una pausa para admirar una flor antes de continuar. No pude contenerme más. Abrí la puerta del cobertizo de golpe y encendí la linterna, apuntándola directamente hacia ellos. Las criaturas se congelaron, sus pequeños ojos reflejando la luz como los de un animal atrapado. En un instante, se dispersaron, desapareciendo entre los arbustos y las sombras. Corrí tras ellos, pero era como si se hubieran desvanecido en el aire. Al día siguiente, el jardín estaba en perfectas condiciones, incluso mejor que antes. Pero había algo nuevo. Una pequeña figura tallada en madera, colocada cuidadosamente junto al rosal. Era una representación rudimentaria de una de las criaturas. La tomé con cuidado y la llevé al interior de la casa. La figura tenía una expresión casi burlona, como si supiera algo que yo no. Decidí dejar que las cosas siguieran su curso. Durante varias noches, observé desde la ventana mientras trabajaban. Me aseguré de no interferir, y pronto, pareció que se acostumbraron a mi presencia. Una noche, incluso dejaron otra figura tallada, esta vez con una pequeña herramienta de madera a sus pies. Todo iba bien hasta que empecé a notar cambios extraños. Las flores que plantaban eran de colores que nunca había visto, vibrantes pero de algún modo antinaturales.
Las plantas crecían a una velocidad alarmante, como si estuvieran siendo alimentadas por algo más que agua y sol. Incluso las aves y los insectos parecían evitar el jardín. Mi curiosidad se transformó en preocupación. Una noche, reuniéndome de valor, decidí hablarles. Salí al jardín con calma, tratando de no asustarlos. ¿Quiénes son ustedes?, pregunté en voz baja. Las criaturas se detuvieron, intercambiando miradas. Una de ellas dio un paso adelante y dejó caer su herramienta. Señaló hacia el rosal donde había encontrado la primera figura tallada. Al mirar más de cerca, noté algo que nunca había visto antes, un pequeño montículo de tierra, coronado por una piedra lisa. Parecía un tipo de altar. Esa noche, los sueños me atormentaron. Soñé con un bosque denso y oscuro, donde las mismas criaturas trabajaban incansablemente bajo la mirada de algo inmenso y oscuro. Sentía que me observaban, juzgándome. Cuando desperté, el jardín estaba descontrolado. Las plantas habían crecido tanto que apenas podía caminar entre ellas. Las flores brillaban con un resplandor inquietante bajo el sol de la mañana. Las figuras talladas eran más numerosas ahora, dispuestas en un círculo perfecto alrededor del montículo. Era como si el jardín ya no me perteneciera. Finalmente, decidí que tenía que deshacerme de todo. Armado con una pala, empecé a desmontar el altar. Las plantas parecían resistirse, sus ramas enredándose en mis brazos y piernas. Cuando finalmente removí la piedra del montículo, un grito agudo resonó en el aire, como si el jardín mismo estuviera protestando. Esa noche, las criaturas no aparecieron. Por primera vez en semanas, el jardín estaba en silencio. Pero el sueño no llegó fácilmente. Escuché susurros y crujidos en las paredes, y una sombra fugaz cruzó la ventana. Al amanecer, el jardín estaba muerto. Todo había marchitado, como si nunca hubiera estado vivo. Desde entonces, no he vuelto a plantar nada. Las figuras talladas desaparecieron, pero a veces, en noches especialmente tranquilas, creo escuchar el eco lejano de herramientas diminutas trabajando en la oscuridad. El visitante del desván. Mudarnos era la mejor opción. La casa ya nos quedaba pequeña y, tras el aumento de sueldo que me dieron en el trabajo, por fin podíamos permitirnos algo mejor. La noticia emocionó a todos menos a Clara, mi hija menor. Su reacción fue inmediata y visceral, lloró como nunca antes la había visto. No podemos irnos. Él se quedará solo, dijo entre sollozos, abrazando su peluche favorito. Pensé que se refería a alguna amistad imaginaria. Clara siempre había tenido una imaginación desbordante. Sin embargo, esa noche fue cuando comenzaron los ruidos. Estaba terminando unos correos cuando escuché pasos en el desván, justo sobre mi oficina. Pensé que era mi esposa, María, guardando cajas o buscando algo olvidado. Pero cuando subí para preguntarle qué hacía a esas horas, no había nadie. Las luces estaban apagadas y el aire tenía ese olor característico a polvo y madera vieja. Bajé confundido. ¿Subiste al desván?, le pregunté a María. Yo. No, estoy en la cocina, respondió, mostrándome un plato de galletas que acababa de sacar del horno. Esa primera noche lo atribuyó a mi cansancio. Quizás los viejos tablones de madera habían crujido por el cambio de temperatura. Pero al día siguiente, los ruidos fueron más claros, pasos rápidos, como si alguien pequeño estuviera corriendo de un lado a otro. Clara fue la única que no parecía sorprendida. Es mi amigo del desván, dijo mientras dibujaba en la mesa del comedor. ¿Tu amigo? ¿Y cómo se llama? No tiene nombre. Pero vive allí arriba. Siempre me cuida. La forma en que lo dijo, con tanta convicción, me puso los pelos de punta. Intenté no darle importancia, pero esa noche, cuando todos dormían, volví a escuchar los ruidos. Esta vez, no solo eran pasos, también había risas. Risas infantiles. Armado con una linterna, subí al desván. El aire estaba helado, más de lo que debería estar en pleno verano. Recorrió con la luz cada rincón, moviendo cajas y revisando debajo de muebles viejos. No encontré nada, pero la sensación de ser observado era abrumadora. Mientras bajaba por la escalera de mano,
El sonido de un susurro cercano hizo que casi soltara la linterna. ¡Basta!, grité, sintiéndome ridículo al instante. No hubo respuesta. A la mañana siguiente, Clara parecía molesta. No quería hablar conmigo ni con su madre. Dice que no le gustó que subieras anoche, dijo al final, mirando su plato de cereal. ¿Quién?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Mi amigo. María y yo intercambiamos miradas. Ella trató de reírse del asunto. Es normal, los niños inventan cosas, dijo, pero había algo en su tono que delataba su incomodidad. Las cosas empeoraron después de eso. Las risas en el desván se volvieron constantes, siempre alrededor de la medianoche. Las luces parpadeaban sin razón aparente y una vez encontramos huellas pequeñas en el polvo del suelo, a pesar de que nadie había subido. Clara también cambió. Se volvía más reservada, más distante. Una noche, mientras la acostaba, me agarró de la mano. Él no quiere que nos vayamos, susurró. Clara, eso es solo un juego. No hay nadie allá arriba. Sí lo hay. Y si nos vamos, se va a enojar mucho. Decidí instalar una cámara en el desván. Quería demostrarle a Clara y a mí mismo que no había nada de qué preocuparse. Al día siguiente revisé las grabaciones. Durante horas no había más que oscuridad y silencio, hasta que, a las 2:47 de la mañana, algo se movió. Era una sombra. Pequeña, rápida, cruzó el cuadro de la cámara en cuestión de segundos. Rebobiné y pausé la imagen, pero no podía distinguir qué era. Lo peor vino al final, justo antes de que la grabación terminara, la cámara capturó algo que me heló la sangre. Un par de ojos brillando en la oscuridad. Decidí que no podíamos quedarnos más tiempo en esa casa. Le dije a María que adelantaríamos la mudanza y que no aceptaría un no por respuesta. Pero Clara no estaba de acuerdo. No podemos irnos. Él dijo que nos castigará si lo hacemos, gritó, llorando histéricamente. Esa noche, algo cambió. Los ruidos dejaron de ser sutiles. Ahora eran golpes, rasguños en las paredes y risas que parecían venir de todas partes. El punto culminante fue cuando encontramos el espejo del pasillo roto, con la palabra quédense escrita en el vidrio, con lo que parecía ser ceniza. No podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Subí al desván una última vez, armado con una linterna y un bate de béisbol. María me suplicó que no lo hiciera, pero no podía quedarme sin hacer nada. El desván estaba en silencio, más que nunca. Revisé cada rincón, hasta que noté algo que no había visto antes, una pequeña puerta en la pared del fondo, escondida tras una pila de cajas. Al abrirla, encontré un espacio estrecho, apenas iluminado por la luz de mi linterna. Dentro había juguetes viejos, desgastados por el tiempo, y una pequeña cama hecha con trapos. Sobre la pared, alguien había dibujado figuras de personas, incluyendo a una que claramente era Clara. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, pregunté, pero solo obtuve silencio. Cuando me giré para salir, la linterna falló. En la oscuridad, sentí una presencia, algo que me observaba de cerca. Un susurro rompía el silencio. No se pueden ir. Esa noche no pude dormir. Cada crujido, cada pequeño ruido, me ponía los nervios de punta. Me quedé en la sala, con las luces encendidas, incapaz de enfrentar el desván otra vez. Pasaron horas hasta que escuché la voz de mi hija desde su habitación. No estaba gritando, pero hablaba con alguien. Subí las escaleras con rapidez, pero con sigilo, y me detuve frente a la puerta entreabierta. No quiero que te vayas, susurraba ella. ¿Por qué no puedes quedarte? Abrí la puerta de golpe. Ella estaba sentada en su cama, mirando hacia un rincón oscuro. Cuando encendí la luz, no había nada allí. ¿Con quién hablabas?, le pregunté, tratando de sonar calmado. Con él, respondió, señalando el rincón vacío. No hay nadie ahí, cariño. Me miró, desconcertada. Dijo que no puede quedarse porque tú lo hiciste enfadar. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué hice para enfadarlo?, pregunté, intentando controlar el temblor en mi voz. Dijiste que nos íbamos a mudar. Bajé la mirada, tratando de encontrar una respuesta lógica, algo que pudiera explicar lo que estaba pasando. Pero no había lógica en nada de esto. Vamos a hablar de eso más tarde, dije finalmente. Ahora, vuelve a dormir. La arropé y apagué la luz, aunque dejé la puerta entreabierta. Esa noche, me quedé despierto en el pasillo,
observando su habitación, esperando que algo se moviera en las sombras. Al día siguiente, mientras mi hija estaba en la escuela, decidí enfrentar el desván de nuevo. Esta vez, llevé una linterna y un palo, por si acaso. Subí las escaleras lentamente, mi corazón golpeando como un tambor. El desván parecía igual que antes, polvoriento y lleno de cosas viejas. Pero cuando revisé el rincón donde había encontrado los dibujos, noté algo nuevo: había más papeles. Este grupo mostraba imágenes aún más detalladas de la pequeña figura, esta vez con una expresión que parecía furiosa. Al dar un paso atrás, mi pie tropezó con algo que emitió un sonido metálico. Miré hacia abajo y vi una pequeña llave oxidada. Parecía antigua, y por alguna razón, sentí que debía averiguar qué habría. Revisé el desván durante horas hasta que finalmente encontré un pequeño cofre de madera escondido entre cajas. Lo abrí con la llave y encontré una colección de objetos extraños, herramientas diminutas, trozos de tela vieja y, lo más inquietante, una muñeca que parecía haber sido tallada a mano, con una expresión extrañamente humana. Al sacar la muñeca, sentí un cambio en el aire, como si el ambiente se volviera más denso, más opresivo. De repente, escuché un susurro: «Déjalo». Me giré rápidamente, pero no había nadie. Bajé el cofre y la muñeca conmigo, decidido a deshacerme de ellos. Esa noche, prendí fuego en el patio trasero y arrojé el cofre al fuego. Las llamas envolvieron la madera y los objetos, pero algo extraño ocurrió. El fuego parecía rehusarse a consumir la muñeca. Cuando finalmente quedó carbonizada, el ambiente pareció relajarse. Sin embargo, dentro de mí, algo seguía sintiéndose mal. Entré a la casa, exhausto, y me dirigí a la habitación de mi hija para asegurarme de que estaba bien. Pero cuando abrí la puerta, encontré un caos. Sus juguetes estaban tirados por todas partes, y ella no estaba en su cama. «Cariño», grité, buscando desesperadamente. La encontré en el desván, sentada en el mismo rincón donde había encontrado los dibujos. «¿Qué haces aquí?», pregunté, tratando de mantener la calma. Ella levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. «Él se fue», dijo. «Me dijo que ya no quiere quedarse, que lo rompiste todo». La abracé con fuerza y la llevé de vuelta a su habitación. Esa noche, decidí que nos mudaríamos inmediatamente, sin importar el costo. Nos mudamos una semana después. Dejamos la casa con todos sus recuerdos, buenos y malos, atrás. Sin embargo, en mi mente, las imágenes de esos dibujos y la figura en el desván permanecen claras como el agua. Algunas noches, cuando estoy solo, creo escuchar risas en las sombras o siento que algo me observa. Mi hija parece haber olvidado todo, pero yo sé que hay cosas que no pueden ser explicadas, que no pueden ser ignoradas. Sé que no debería haber subido al desván aquella primera vez. Hay cosas que simplemente no deben ser descubiertas. La colina prohibida. Había escuchado sobre la colina prohibida desde que era niño. Era uno de esos lugares que los adultos mencionaban con tono serio y que los jóvenes evitaban por simple tradición. «No subas allí», decían. «Nada bueno pasa en ese lugar». Pero como suele suceder, cuanto más se nos prohíbe algo, más irresistible se vuelve. Por eso, cuando mis amigos sugirieron acampar en la colina como parte de nuestra última aventura antes de que cada uno tomara caminos distintos, no pude negarme. Éramos 5 en total: Marcos, el bromista del grupo; Paula, la escéptica que siempre encontraba una explicación lógica para todo; Elena, con su espíritu aventurero; Javier, quien raramente hablaba pero siempre estaba presente; y yo, quien había crecido escuchando las advertencias sobre ese lugar. La idea era simple: subir al atardecer, montar las tiendas de campaña, beber un poco y contar historias hasta quedarnos dormidos bajo las estrellas. Algo que habíamos hecho muchas veces antes, pero esta vez en un lugar cargado de misterio. El ascenso a la colina fue más arduo de lo que esperábamos. Los árboles eran densos y las ramas parecían enredarse intencionalmente para dificultar el paso. A medida que subíamos, el aire se volvía más pesado, como si algo invisible nos estuviera observando. Nadie lo mencionó, pero podía verlo en sus rostros, una mezcla de incomodidad y expectativa. Cuando finalmente llegamos a la cima, nos sorprendió la tranquilidad del lugar.
La vista era impresionante, con una extensión de campos y luces distantes de la ciudad. El claro estaba rodeado de árboles altos, y en el centro había un círculo de piedras desgastadas, como si fueran los restos de alguna antigua fogata. «Esto no parece tan malo», dijo Marcos, tirando su mochila al suelo. «¿Dónde está el peligro?». Paula rodó los ojos. «Leyendas para asustar a los niños». Nada más. Elena, siempre práctica, comenzó a montar su tienda. Javier estaba en silencio, observando el círculo de piedras como si reconociera algo. «¿Todo bien?». Le pregunté. Asintió lentamente, pero no dijo nada. La noche cayó rápidamente y el frío se hizo presente. Encendimos una fogata y nos sentamos alrededor, compartiendo historias y risas. Por un momento, todo parecía normal. Fue entonces cuando lo escuchamos, un sonido suave, como un susurro que venía desde los árboles. «¿Qué fue eso?», preguntó Elena, deteniéndose a mitad de una historia. «El viento, probablemente», respondió Paula, aunque su tono no era tan seguro como usualmente lo era. El sonido continuó, rítmico y constante. Era como si alguien estuviera caminando alrededor del claro, apenas rozando las hojas del suelo. Marco se levantó con su linterna. «Voy a echar un vistazo». «Seguro que es un animal». «No vaya solo», dije, poniéndome de pie. Ambos nos internamos en el borde del bosque. El haz de luz de la linterna de Marcos barría entre los árboles, revelando sombras que parecían moverse por el rabillo del ojo. «Nada», dijo él, girándose hacia mí. «Solo viento y nuestra imaginación». De regreso al campamento, notamos que la atmósfera había cambiado. Paula estaba de pie junto a la fogata, mirando hacia el círculo de piedras. «¿Qué pasa?», le pregunté. «Creí ver algo ahí», murmuró. Javier y Elena estaban en silencio, sus ojos fijos en la oscuridad más allá de las llamas. Fue entonces cuando las vimos, pequeñas luces blancas que danzaban entre los árboles como si fueran luciérnagas, pero más brillantes y más inquietantes. «¿Qué demonios es eso?», susurró Elena. «Algún tipo de gas o fenómeno natural», dijo Paula, aunque su voz temblaba. Marcos intentó bromear. «Tal vez es una fiesta de duendes». «¿Quién quiere unirse?». Nadie rió. Las luces se movían de manera extraña, acercándose y alejándose, como si estuvieran inspeccionándonos. Una de ellas se detuvo cerca de Javier, quien no apartó la mirada de ella. «No las mires», dijo de repente, con una voz más firme de lo habitual. «¿Qué?», preguntó Paula, confundida. «No las mires», repitió. La tensión aumentó, y las luces desaparecieron tan repentinamente como habían aparecido. Intentamos continuar con la noche, aunque el ambiente era más tenso. Nadie mencionó regresar, quizás por orgullo, pero era evidente que todos estábamos incómodos. En algún momento, decidimos dormir. Cada uno se metió en su tienda, excepto Marcos, quien insistió en quedarse un poco más junto a la fogata. «Alguien tiene que asegurarse de que esos duendes no se roben nuestras cosas», dijo con una sonrisa. A la mañana siguiente, nos despertamos para encontrar la fogata apagada y la silla de Marcos vacía. «¿Marcos?», llamé, mirando alrededor. No hubo respuesta. Revisamos el claro y el bosque cercano, gritando su nombre, pero no había señales de él. Fue Elena quien encontró su ropa. Estaba perfectamente doblada junto a las piedras del círculo. «Esto no tiene sentido», dijo, su voz quebrándose. Paula intentó mantenerse lógica. «Tal vez se fue a nadar al río y dejó su ropa aquí». «¿En ropa interior?», repliqué, señalando que no faltaba ninguna prenda. Decidimos bajar de la colina y buscar ayuda, pero parecía que el bosque se había vuelto más denso de lo que recordábamos. Los senderos que habíamos seguido estaban cubiertos de ramas y hojas, como si la colina misma nos estuviera reteniendo. Mientras avanzábamos, comenzamos a escuchar susurros nuevamente, esta vez más fuertes y cercanos. Las luces regresaron, moviéndose entre los árboles, pero esta vez eran más numerosas. «¡Corre!», gritó Elena, y todos obedecimos. Corrimos sin rumbo, esquivando ramas y raíces, hasta que llegamos de nuevo al claro, como si la colina no nos dejara escapar. Javier cayó de rodillas, murmurando algo que no entendíamos. Cuando intenté levantarlo, me miró con ojos llenos de terror. «No debimos venir aquí. Nos advirtieron, y no escuchamos». La noche cayó nuevamente, y estábamos atrapados. La fogata era nuestra única fuente de luz, pero no nos sentíamos seguros. Elena sugirió quedarnos juntos y esperar el amanecer,
pero los susurros y las luces no cesaban. De repente, Javier se levantó y caminó hacia el círculo de piedras. ¿Qué haces?, le grité. Tal vez quieren algo. Tal vez si les damos lo que quieren, nos dejarán ir. Antes de que pudiéramos detenerlo, se arrodilló en el centro del círculo y comenzó a murmurar algo, como una oración en un idioma desconocido. Las luces se acercaron, rodeándonos. Sentimos el aire volverse más pesado, y los susurros se transformaron en un grito ensordecedor. Cuando todo se calmó, Javier había desaparecido. Su ropa, como la de Marcos, estaba perfectamente doblada en el suelo. No sé cómo, pero Elena, Paula y yo logramos salir de la colina al amanecer. No hablamos durante el descenso y nunca miramos atrás. Informamos a las autoridades, pero las búsquedas no encontraron nada. Marcos y Javier fueron declarados desaparecidos. A veces, por las noches, escucho susurros y veo pequeñas luces en los rincones oscuros. Sé que la colina no nos dejó salir completamente ilesos. Parte de nosotros todavía está allí, atrapada con ellos. El inquilino invisible. Había pasado semanas buscando un lugar donde desconectarme. El estrés del trabajo y la monotonía de la ciudad se habían vuelto insoportables, así que cuando encontré el anuncio de una cabaña en el bosque, lo tomé como una señal. La descripción era sencilla: cabaña acogedora en medio de la naturaleza. Ideal para desconectar. Eso era todo lo que necesitaba. Llegué una tarde gris, con las nubes amenazando lluvia. La cabaña estaba en una pequeña llanura rodeada de altos pinos, con una chimenea que prometía noches cálidas y un porche que ofrecía vistas a un lago tranquilo. No había vecinos, no había ruidos, solo el sonido del viento entre los árboles. El dueño, un hombre de unos 50 años con manos curtidas y una mirada esquiva, me entregó las llaves con una advertencia. El bosque tiene sus cosas, dijo, sin entrar en detalles. Si escucha algo extraño, no le dé muchas vueltas. Lo atribuí a una típica superstición local y no le di importancia. Esa noche desempacé mis cosas, encendí la chimenea y preparé algo de comida. La soledad era reconfortante, casi terapéutica. Me quedé dormido en el sofá, arrullado por el crepitar del fuego. Cuando desperté, algo parecía fuera de lugar. La mesa de la cocina, que recordaba haber dejado limpia, tenía migajas esparcidas y una de las sillas estaba a medio metro de su lugar. Pensé que tal vez había sido yo, medio dormido, mientras limpiaba. No le di importancia y seguí con mi día. La segunda noche, lo mismo. Migajas, una silla fuera de lugar. Esta vez, también encontré la puerta del armario de la cocina ligeramente abierta. No recordaba haberla dejado así. Me dije que tal vez estaba más cansado de lo que pensaba y no prestaba atención a los detalles. Pero entonces, al tercer día, algo cambió. Preparé un plato de frutas antes de acostarme, dejando algunas rodajas de manzana sobre la mesa. A la mañana siguiente, las encontré mordisqueadas. No había duda, alguien o algo estaba entrando en la cabaña. Revisé las puertas y ventanas. Todo estaba cerrado con seguro. La única entrada parecía ser la chimenea, pero era imposible que alguien pudiera deslizarse por ahí sin dejar rastro. Esa noche, dormí con un cuchillo bajo la almohada. La cuarta mañana, encontré algo que me heló la sangre. Había pequeñas huellas en el suelo, apenas visibles entre el polvo de madera que se acumulaba cerca de la chimenea. No eran de ningún animal que pudiera reconocer. Parecían humanas, pero demasiado pequeñas, como las de un niño descalzo. Tomé una foto con mi teléfono y me senté a analizarla. ¿Era posible que algún niño se hubiera perdido en el bosque? ¿Podría estar entrando a la cabaña buscando comida? Esa tarde, decidí explorar los alrededores. Caminé entre los árboles, llamando a cualquier posible intruso. No encontré nada, solo el eco de mi propia voz. Cuando regresé, el sol ya estaba bajando. Lo primero que noté fue que una de las ventanas estaba abierta. Sabía que la había cerrado antes de salir. Entré con cautela, cuchillo en mano. Revisé cada rincón de la cabaña, incluso debajo de la cama y dentro del armario. Nada. Esa noche no pude dormir.
Me quedé sentado en el sofá, con la luz apagada y la chimenea apagada, esperando cualquier sonido. Cerca de la medianoche, escuché un leve crujido. Venía de la cocina. Me levanté lentamente, con el cuchillo apretado en la mano. Cuando llegué a la puerta de la cocina, me detuve. Ahí estaba, una pequeña figura encorvada sobre la mesa, mordisqueando una manzana. Era imposible describirlo con claridad. Era pequeño, no más alto que mi rodilla, con una piel pálida y arrugada. Sus extremidades eran desproporcionadamente largas, y sus ojos, enormes y brillantes, reflejaban la poca luz de la luna que entraba por la ventana. Cuando notó mi presencia, soltó un gruñido agudo y salió corriendo, moviéndose con una velocidad antinatural. Antes de que pudiera reaccionar, ya había desaparecido por la chimenea. A la mañana siguiente, empaqué mis cosas. No quería pasar otra noche en la cabaña, pero algo en mí necesitaba respuestas. Fui al pueblo más cercano y busqué al dueño de la cabaña. Cuando le mostré la foto de las huellas, su expresión cambió. Le dije que el bosque tiene sus cosas, murmuró. ¿Qué significa eso? Le exigí, suspiró, como si estuviera cargando con un secreto que no quería revelar. Hay historias. Cuentan que en este bosque viven cosas. Criaturas pequeñas que solo aparecen cuando creen que nadie las está viendo. Algunos dicen que son duendes, otros dicen que son algo más antiguo. Lo que sea, no les gusta que los humanos interfieran. ¿Y por qué no me lo dijo antes? Grité, frustrado, porque nadie me cree hasta que lo ven. En lugar de huir, decidí regresar a la cabaña. Algo me impulsaba, una mezcla de curiosidad y desafío. Compré una cámara de vigilancia y la instalé en la sala principal, apuntando hacia la chimenea. Esa noche, encendí la grabadora y me encerré en el dormitorio con la puerta bloqueada. A la mañana siguiente, revisé las grabaciones. Lo vi entrar. La pequeña criatura bajó por la chimenea, moviéndose con agilidad. Caminó hasta la mesa, revisó la comida y luego se detuvo, como si sintiera que estaba siendo observado. Se giró hacia la cámara y sus ojos brillaron, como si supiera exactamente qué estaba haciendo. Entonces, hizo algo que me dejó helado. Caminó lentamente hacia la cámara, hasta que su rostro ocupó toda la pantalla. Luego, con una de sus largas manos, cubrió el lente y la grabación terminó. Esa noche, el ambiente era diferente. El aire estaba cargado de tensión, como si algo estuviera a punto de suceder. Me quedé despierto, escuchando cada crujido y cada susurro. Pasadas las 3 de la madrugada, escuché el sonido de algo arrastrándose fuera de la habitación. Sé que estás ahí, dije en voz alta, aunque mi corazón latía con fuerza. La puerta se abrió lentamente, y ahí estaba, mirándome desde el umbral. Esta vez no parecía temeroso. Su mirada era fija, desafiante. ¿Qué quieres?, pregunté, aunque no esperaba una respuesta. La criatura inclinó la cabeza, como si estuviera tratando de comprenderme. Luego señaló hacia la chimenea con una de sus largas manos. Me armé de valor y seguí su indicación. En el interior de la chimenea encontré un pequeño túnel que no había notado antes, cubierto de hollín y hojas secas. Cuando me giré, la criatura ya no estaba. Decidí explorar el túnel al día siguiente, armado con una linterna. Avancé a través de la oscuridad hasta llegar a una pequeña cavidad, donde encontré un montón de objetos, utensilios oxidados, trozos de tela, y lo más inquietante, pequeños dibujos tallados en las paredes. Representaban figuras humanas rodeadas por pequeñas criaturas, algunas en posturas amenazantes. No me quedé para investigar más. Salí del túnel y dejé la cabaña esa misma tarde, sin mirar atrás. Nunca volví a la cabaña. Le conté mi experiencia a algunas personas, pero nadie me creyó. Sin embargo, a veces, por las noches, siento que algo me observa desde las sombras. Y en los momentos más tranquilos, cuando todo está en silencio, juro escuchar un leve gruñido, como el que escuché aquella noche en la cabaña. Tal vez nunca salí del todo de aquel bosque. Los ojos en la ventana. No somos supersticiosos ni particularmente paranoicos, pero algo en nuestra nueva casa nos hacía sentir observados.
Habíamos comprado esta propiedad en las afueras, una casa de campo que prometía tranquilidad, un cambio necesario después de años en una ciudad ruidosa, rodeada de campos y árboles, parecía el lugar perfecto para criar a los niños. Pero eso fue antes de las noches. Las noches en esa casa eran diferentes. No por los ruidos del campo o la falta de luces de la ciudad, sino por una sensación. Era como si algo o alguien estuviera allí, mirando, siempre al borde de nuestra visión. La primera vez que lo notamos fue una noche tranquila mientras cenábamos. La pequeña lámpara sobre la mesa iluminaba la cocina, dejando el resto de la casa sumida en sombras. Entonces, mi hijo, que estaba sentado de espaldas a la ventana, dejó caer su cuchara y susurró: «Papá, hay algo afuera». Giré la cabeza hacia la ventana. Al principio, no vi nada, pero entonces lo noté, un par de pequeños ojos brillantes, apenas visibles en la oscuridad. Eran demasiado altos para pertenecer a un animal como un mapache o un zorro. «Es solo un reflejo, cariño», dije, aunque mi voz tembló un poco. Mi esposa fue más allá. Caminó hacia la ventana y encendió las luces exteriores. Pero para cuando lo hizo, los ojos habían desaparecido. «Probablemente un animal curioso», dijo, tratando de sonar tranquila. Esa noche, después de que los niños se durmieron, nos quedamos despiertos hablando sobre lo que habíamos visto. O, mejor dicho, lo que creíamos haber visto. Ambos tratamos de convencer al otro, y a nosotros mismos, de que no era nada. La segunda vez fue más inquietante. Estábamos viendo una película en la sala cuando mi hija, que jugaba en el suelo, señaló hacia la ventana detrás del sofá. «Mira, ahí están otra vez». Apagué la televisión y miré. Había al menos 3 pares de ojos esta vez, más bajos, pero claramente fijos en nosotros. Era como si alguien nos estuviera espiando. Salí al porche con una linterna, pero cuando iluminé el patio, no había nada. Empezamos a notar más cosas extrañas, huellas pequeñas en la tierra alrededor de la casa, ramas quebradas en los arbustos cercanos, incluso marcas en las ventanas, como si algo pequeño hubiera estado presionando contra el vidrio. El siguiente fin de semana, decidí tomar medidas. Inspeccioné el perímetro de la casa y encontré algo perturbador. En una esquina del jardín, cerca de un seto denso, el suelo parecía haber sido removido. Cavé un poco con una pala y descubrí una entrada pequeña, como un túnel, que se adentraba en la tierra. Llamé a mi esposa para que lo viera. «¿Qué es esto?», preguntó, horrorizada. «No lo sé. Pero no parece natural». Sellé la entrada del túnel con tierra y piedras, pensando que eso sería suficiente. Pero esa noche, los ojos volvieron. Más pares que antes, rodeando la casa como si esperaran algo. Intentamos ignorarlos, cerrando las cortinas y fingiendo que no estaban allí. Pero no podíamos dormir. Los pasos en el techo y los ruidos en las paredes eran constantes, como si algo pequeño se moviera dentro. Unos días después, decidí instalar cámaras alrededor de la casa. Si había alguien jugando con nosotros, quería pruebas. Las cámaras captaron algo, pero no lo que esperaba. Al revisar las grabaciones, vi figuras pequeñas, humanoides, moviéndose rápidamente en la oscuridad. Eran del tamaño de un niño pequeño, pero con extremidades desproporcionadas y movimientos extrañamente fluidos. Se deslizaban hacia la casa, revisaban las ventanas y luego desaparecían en los arbustos. Mostré el video a mi esposa. «¿Qué demonios son esas cosas?», preguntó, pálida. No tenía respuestas. Decidí inspeccionar el terreno nuevamente. Siguiendo el perímetro, encontré más entradas a túneles, todas rodeando la casa. Cada una estaba cuidadosamente oculta bajo ramas y hojas. Parecían conectarse en un sistema intrincado, pero demasiado pequeño para un humano. Conseguí una linterna y me arrastré en uno de ellos. El túnel era estrecho, con paredes de tierra compacta y un olor a humedad. Después de avanzar unos metros, encontré pequeños objetos, huesos de animales, trozos de ropa rasgada y lo que parecían juguetes antiguos. La claustrofobia me obligó a retroceder. Algo estaba viviendo bajo nuestra casa y no tenía intención de irse. Esa noche, los ruidos fueron más fuertes que nunca. Golpes en las ventanas, pasos en el techo, risas bajas y susurros apenas audibles. Los niños estaban aterrorizados, y mi esposa insistió en que debíamos irnos. Mientras empaquetábamos nuestras cosas, escuchamos un fuerte golpe en la puerta principal.
Abrí una rendija para mirar y vi algo que nunca olvidaré, una docena de esas pequeñas criaturas, con ojos brillantes, mirándonos fijamente. Estaban inmóviles, como esperando una reacción. Cerré la puerta de golpe y aseguré todos los cerrojos. Pero eso no los detuvo. Golpearon las ventanas y las paredes, susurros y risas resonando en toda la casa. No esperamos al amanecer. Cargamos lo esencial en el auto y salimos de allí. Cuando llegamos a un hotel en la ciudad más cercana, llamé a la policía y les expliqué lo que había sucedido. Volvieron a la casa al día siguiente, pero no encontraron nada. Los túneles habían sido llenados, y no había señales de las criaturas. Parecía que todo había sido borrado, como si nunca hubiera sucedido. Vendimos la casa poco después, sin dar explicaciones al comprador. A veces, todavía reviso las grabaciones de las cámaras que guardé en mi computadora. Los ojos brillantes, las pequeñas figuras en movimiento, no puedo olvidar. Lo que sea que fueran, nos dejaron claro que la casa no era nuestra. Y aunque ahora vivimos en otro lugar, lejos de ese bosque, todavía siento que esos ojos nos siguen, observándonos desde las sombras. El contrato no cumplido. Desde que tengo memoria, mi familia ha sido dueña de estas tierras. Generaciones enteras han trabajado el mismo suelo, cultivando maíz, criando ganado y enfrentando los retos que vienen con una vida rural. Es una existencia sencilla, sin grandes sobresaltos, o al menos lo era, hasta que tomé una decisión que, mirando hacia atrás, desearía nunca haber tomado. Todo comenzó el día que decidí cortar el gran roble. El árbol estaba en la parte más lejana de la propiedad, en una colina que casi nunca visitábamos. Era enorme, con ramas que se extendían como brazos buscando tocar el cielo. Se decía que había estado allí mucho antes de que la granja existiera, y mi abuelo siempre lo llamó el guardián. No era supersticioso, pero recuerdo que cuando era niño, mi abuelo me advirtió: nunca cortes ese árbol. No pertenece a esta tierra, ni a nosotros. Lo tomé como una de esas historias que los mayores inventan para mantener a los niños lejos de lugares peligrosos. Pero después de la última tormenta, el roble se inclinó hacia un lado, amenazando con caer sobre la cerca que separaba el pasto del ganado. No podía arriesgarme a perder más dinero en reparaciones, así que, sin pensarlo mucho, llevé mi motosierra y corté el árbol. El proceso fue más difícil de lo que esperaba. La madera estaba extrañamente densa, como si estuviera resistiéndose. Cuando el árbol finalmente cayó, el sonido fue tan fuerte que hizo eco en todo el valle, dejando un silencio incómodo. Al regresar a casa esa noche, encontré algo extraño en la puerta de la entrada. Era un pequeño muñeco hecho de paja, atado con un hilo rojo. Pensé que podría ser una broma de algún vecino o de los chicos del pueblo, aunque no era algo que hicieran habitualmente. Lo tiré sin darle importancia. 2 días después, noté que uno de mis terneros había desaparecido. Al principio, pensé que podría haber escapado, pero la cerca estaba intacta y no había huellas que indicaran que algo había salido del terreno. Fue como si se hubiera desvanecido. El mismo día, encontré otro muñeco de paja en la puerta. Este era diferente, tenía pequeñas marcas talladas en su superficie, como símbolos o letras que no reconocí. Me incomodó, pero lo quemé en el fuego de la cocina, pensando que con eso bastaría. No fue suficiente. Con el pasar de los días, más animales comenzaron a desaparecer. Primero fue una cabra, luego 2 gallinas. Siempre encontraba un muñeco de paja en la puerta después de cada desaparición, cada uno más elaborado que el anterior. El tercer muñeco tenía algo que me paralizó, una gota seca de lo que parecía sangre en el centro. Intenté ignorarlo, diciéndome que era solo mi mente jugando trucos. Mi esposa, sin embargo, estaba más preocupada. «Esto no es normal», me dijo una noche mientras nos sentábamos en la cocina, con las luces parpadeando por el generador desgastado. «Tal vez deberíamos llamar a alguien». «¿A quién?», respondí, frustrado. «¿A la policía? ¿Qué les vamos a decir? Alguien está dejando muñecos de paja en nuestra puerta y nuestros animales están desapareciendo». Ella no insistió, pero sabía que estaba aterrada. Y yo también lo estaba, aunque nunca lo admitiría. Una noche, mientras dormíamos, nos despertó un sonido extraño,
como pasos arrastrándose por el porche. Tomé mi escopeta y abrí la puerta, pero no había nadie. Solo el viento movía las hojas secas en el suelo. Entonces lo vi, un grupo de muñecos de paja apilados justo en el centro del porche, como una especie de altar improvisado. Cada uno tenía las mismas marcas extrañas, pero ahora parecían formar un patrón. Recogí uno y lo miré más de cerca. Las marcas no eran aleatorias, parecían un lenguaje antiguo, algo que no podía entender pero que me hacía sentir profundamente incómodo. Fue entonces cuando escuché el susurro. No venía del viento ni de los árboles. Era una voz, baja y gutural, que parecía salir de todas partes y de ninguna. «Devuélvelo». Solté el muñeco y retrocedí. Desesperado por respuestas, busqué en las pertenencias de mi abuelo, que habían estado guardadas en el ático desde su muerte. Entre cajas de herramientas oxidadas y fotos antiguas, encontré un libro encuadernado en cuero, lleno de notas escritas a mano. En una de las páginas, encontré algo que me heló la sangre, un dibujo del roble que había cortado, junto con una advertencia escrita en mayúsculas: «El árbol no puede caer». Es un contrato. Más adelante, había una explicación críptica. Según mi abuelo, el árbol no era solo un árbol, sino un pacto entre nuestra familia y algo antiguo. A cambio de proteger la tierra y garantizar cosechas abundantes, nuestra familia había aceptado dejar el árbol intacto. Romper ese contrato, decía el libro, tendría consecuencias. A la mañana siguiente, encontré otro muñeco en la puerta, pero este era diferente. Tenía un rostro tallado con detalle, y para mi horror, se parecía a mí. No podía ignorarlo más. Decidí visitar al anciano del pueblo, un hombre llamado Don Mateo, conocido por sus conocimientos sobre leyendas locales. Cuando le conté lo que había sucedido, se persignó y me miró con una mezcla de miedo y compasión. «Hiciste algo que no debiste hacer», dijo. «Ese árbol era un marcador, un límite entre este mundo y el otro». Le pedí que me ayudara, pero negó con la cabeza. «No puedo ayudarte». «Nadie puede. Solo puedes intentar reparar lo que rompiste». «¿Cómo?», pregunté desesperado. «Devuelve lo que pertenece al árbol. Pero ten cuidado, porque ahora estás en su territorio». Esa noche, llevé las ramas y el tronco del árbol al lugar donde había estado, formando un montículo improvisado. Encendí una fogata y quemé los muñecos que había encontrado, recitando palabras de disculpa como si estuviera rezando. El viento se levantó, apagando la fogata de golpe, y el susurro volvió, más fuerte esta vez. «No es suficiente». Al día siguiente, encontré el cuerpo de uno de mis terneros cerca del montículo, completamente desangrado pero intacto. Junto a él, un muñeco de paja más grande que los anteriores, con una figura que representaba un árbol y una inscripción: «Uno debe pagar». Sabía lo que significaba. Algo debía ser entregado a cambio de mi error, y cuanto más tiempo pasara, peor sería el precio. Miré a mi familia durante la cena, tratando de decidir qué hacer. No podía arriesgar sus vidas. Así que, esa misma noche, tomé una soga y me dirigí al lugar donde había estado el árbol. Me arrodillé frente al montículo y esperé. No puedo decir qué sucedió exactamente. Todo lo que recuerdo es un frío que me caló hasta los huesos y una sensación de ser observado por 1000 ojos invisibles. Cuando desperté, estaba tirado en el suelo, con las manos cubiertas de tierra y un muñeco de paja en mi regazo. Desde ese día, los muñecos dejaron de aparecer. Pero el ganado nunca volvió a prosperar y las cosechas fueron escasas. Nunca conté a mi familia lo que hice esa noche, pero todavía escucho el susurro en mis sueños. El contrato está sellado, por ahora. El árbol hueco. El rumor comenzó como muchas otras historias en el patio de la escuela, algo contado en voz baja, con risitas nerviosas y ojos que miraban de reojo. Pero, como maestro de primaria, aprendí a distinguir entre las fantasías de los niños y los miedos reales. Este rumor era diferente. Era un viernes por la tarde cuando escuché por primera vez sobre el árbol hueco. Uno de mis estudiantes, un niño reservado llamado Julián, se acercó después de la clase con un aire de seriedad inusual. «Maestro», dijo en voz baja, evitando mi mirada, «hay algo en el árbol del patio». «Algo que vive ahí». Le sonreí, intentando no asustarlo. «¿Cómo que algo vive ahí?» «Un pájaro»,
Quizá no es un pájaro, respondió con firmeza. Es grande y tiene ojos. Me está mirando. Era fácil descartar estas palabras como la imaginación de un niño, pero algo en su tono me inquietó. Decidí investigar. El árbol al que se refería estaba al borde del patio de recreo, un viejo roble con un tronco enorme y ramas que se extendían como dedos nudosos. Lo habían dejado en pie durante décadas, incluso mientras construían la escuela alrededor de él, como si fuera una reliquia intocable. Esa misma tarde, después de que los niños se fueran, caminé hasta el árbol. Julián tenía razón, el tronco estaba hueco. Un agujero oscuro se abría en su base, lo suficientemente grande como para que alguien pudiera meter la cabeza o incluso el brazo. Me agaché para mirar dentro, pero no vi nada más que sombras. Solo un árbol, me dije a mí mismo. Sin embargo, al levantarme, noté algo extraño. Había marcas alrededor del agujero, líneas torcidas que parecían talladas con algún objeto afilado. Eran símbolos, aunque ninguno que reconociera. El lunes, Julián estaba más callado de lo normal. En el recreo, lo vi sentado solo, mirando fijamente el árbol desde una banca. Me acerqué y me senté a su lado. ¿Qué viste exactamente en el árbol, Julián?, pregunté con suavidad. Se mordió el labio antes de responder. Ojos, maestro. Grandes y amarillos. Me miraban desde el agujero. ¿Cuándo fue eso? El viernes, antes de que todos se fueran. Me acerqué porque oí algo dentro, como si alguien estuviera susurrando. El niño levantó la vista hacia mí, sus ojos llenos de miedo. No me lo estoy inventando. Le creí, aunque no podía explicarlo. Decidí no mencionarlo a los demás profesores, al menos por ahora. Mi curiosidad creció. Quería comprobar que el árbol no escondiera algo que pudiera dañar a los niños, tal vez un animal peligroso o incluso algún intruso que usara el hueco como escondite. Así que una noche, después de asegurarme de que todos se habían ido, regresé con una linterna. La escuela era un lugar diferente de noche. Los pasillos vacíos amplificaban cada eco y el patio de recreo, normalmente lleno de risas, parecía desolado bajo la luz tenue de la luna. Caminé hacia el árbol, con la linterna apuntando al agujero. Cuando me agaché para mirar dentro, sentí un escalofrío inexplicable. El aire alrededor del árbol era más frío que el resto del patio, como si una brisa invisible saliera del hueco. Al iluminar el interior, noté algo más. Las marcas en la madera no solo estaban alrededor del agujero, continuaban dentro, profundizándose en el tronco, formando un patrón intrincado que desaparecía en la oscuridad. De repente, oí un ruido detrás de mí. Un susurro. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo el viento, o al menos eso me dije. A la mañana siguiente, regresé temprano y tomé fotos de las marcas. Luego, durante el almuerzo, mostré las imágenes a un colega, el profesor Ortega, que tenía una pasión por las historias locales. Esto parece un grabado ritual, dijo después de observarlas detenidamente. Algo antiguo. Quizá una especie de símbolo protector o todo lo contrario. No entendía a qué se refería, pero su comentario no ayudó a calmar mis nervios. Esa tarde, Julián no vino a clase. Al preguntar por él, la secretaria me informó que su madre había llamado para decir que estaba enfermo. Estaba muy alterado anoche, añadió. Decía que algo lo estaba mirando desde la ventana. Esa noche regresé al árbol, esta vez con una pequeña cámara que había tomado prestada de la escuela. La instalé frente al tronco, asegurándome de que apuntara directamente al agujero. Luego me escondí en un banco cercano, esperando. Durante horas, no ocurrió nada. El viento movía las ramas y los grillos llenaban el silencio con su canto. Estaba a punto de rendirme cuando noté algo. El aire se volvió más frío, como la vez anterior. Luego, desde el hueco del árbol, emergió una figura. Era pequeña, tal vez del tamaño de un niño, pero sus proporciones eran extrañas. Su cuerpo parecía formado por ramas y raíces entrelazadas y sus ojos brillaban con un color amarillo intenso. Permaneció en la entrada del hueco, observando el patio en silencio, como si buscara algo. Sentí que mi respiración se detenía. La criatura se movió hacia adelante, pero no salió del árbol. Se detuvo, y por un momento, pensé que había sentido mi presencia. Entonces, desapareció de nuevo en la oscuridad. A la mañana siguiente, Julián regresó a clase, pero su comportamiento era aún más extraño.
Durante el recreo, lo encontré cerca del árbol, hablando en voz baja. ¿Con quién hablas, Julián? Con él, respondió sin apartar la vista del hueco. Me dijo que no quiere que te acerques más. ¿Quién es él? El que vive ahí. Está enfadado porque cortaste las ramas que estaban caídas. Dice que esas ramas eran parte de él. Mi mente se tambaleó. Recordé cómo había recogido algunas ramas secas del suelo para quemarlas en casa unos días antes. ¿Qué más te dijo? Pregunté, intentando mantener la calma. Julián me miró, sus ojos llenos de lágrimas. Que si no lo dejas en paz, se llevará a alguien. Esa noche revisé las grabaciones de la cámara. La figura apareció de nuevo, exactamente como la había visto en persona. Pero esta vez, al moverse, dejó marcas en la tierra alrededor del árbol, un círculo perfecto con símbolos que coincidían con los grabados del tronco. Mi instinto me decía que tenía que actuar. Tomé las ramas que había quemado parcialmente y regresé al árbol, colocándolas cuidadosamente dentro del hueco. No sabía, murmuré, sintiéndome ridículo al hablar con un árbol. No sabía que esto era tuyo. Por favor, deja a los niños en paz. El aire alrededor de mí pareció cambiar, como si algo invisible estuviera evaluando mis palabras. Desde esa noche, Julián dejó de hablar del árbol y las marcas alrededor del tronco comenzaron a desvanecerse. Los niños volvieron a jugar en el patio sin miedo, y poco a poco, todo pareció volver a la normalidad. Sin embargo, nunca me acerqué al árbol de nuevo. Sabía que algo vivía ahí, algo que no pertenecía a este mundo. A veces, al mirar por la ventana de mi aula, me parecía ver un destello amarillo entre las sombras del tronco. Y aunque nunca más dejó muñecos ni hizo ruido, sabía que seguía ahí, vigilando. Después de todo, ese árbol no era solo un árbol. Era su hogar. El cazador y el duende. La niebla cubría el bosque como un manto pesado aquella mañana. Era el tipo de niebla que amortiguaba los sonidos, haciendo que todo pareciera lejano y atemporal. Sostenía mi rifle con fuerza, observando el entorno con cuidado. Cazar en días así era complicado, pero también emocionante. Los animales bajaban la guardia cuando no podían ver más allá de unos pocos metros. Llevaba horas caminando entre los árboles. Las hojas húmedas crujían bajo mis botas y las ramas bajas rozaban mis hombros. De vez en cuando, veía rastros, huellas frescas en el barro, ramas rotas, excrementos recientes. Finalmente, encontré lo que buscaba, un ciervo. Era un macho enorme, con una cornamenta impresionante. Estaba de pie entre los árboles, casi como una estatua. Respiré hondo, levanté el rifle y apunté. Mi dedo apretó el gatillo y el disparo resonó en el bosque. El ciervo dio un salto antes de caer. Caminé hacia donde había caído, mi corazón latiendo con fuerza. Pero cuando llegué al lugar exacto, no había un ciervo, había un hombre. Era diminuto, más pequeño que un niño, pero con el rostro arrugado de alguien mucho mayor. Su piel era de un tono grisáceo, y sus ojos, profundamente hundidos, me miraban con un brillo que no era humano. Estaba herido, sangre oscura salía de un agujero en su costado, justo donde debía haber impactado la bala. ¿Qué eres? Pregunté en voz baja, retrocediendo un paso. El hombrecillo no respondió. Se retorció en el suelo, gimiendo suavemente, y alargó una mano hacia mí. Yo no sabía, murmuré, incapaz de apartar la mirada. Entonces lo escuché. Un murmullo bajo, como si el bosque estuviera susurrando. Los árboles parecían moverse, aunque no había viento. El hombrecillo me miró fijamente, y en sus ojos vi algo que no podía comprender. Deberías correr, dijo con una voz tan baja que casi no lo escuché. Retrocedí, sin saber qué hacer. Finalmente, giré y corrí, dejando al hombrecillo en el suelo. Esa noche, no podía dormir. Me quedé sentado en la pequeña cabaña que usaba como refugio, mirando el rifle que había dejado sobre la mesa. Las palabras del hombrecillo resonaban en mi cabeza. Deberías correr. Entonces lo escuché, un ruido, suave al principio, como ramas rompiéndose bajo pies ligeros. Me levanté y caminé hacia la ventana. No había nada. Solo los árboles oscilando en la oscuridad, pero el ruido continuó. Era más cercano ahora,
acompañado de un susurro, como si alguien estuviera hablando en un idioma que no entendía. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Agarré el rifle y salí al porche. El aire era gélido y el bosque estaba en completo silencio. Sin embargo, sentía que no estaba solo. ¿Quién está ahí?, grité, intentando sonar valiente. No hubo respuesta, pero algo se movió en las sombras. Una figura pequeña y rápida desapareció entre los árboles. Al día siguiente, traté de convencerme de que había sido mi imaginación. Tal vez el remordimiento me estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, mientras caminaba por el bosque, sentí una presencia constante, como si alguien me estuviera siguiendo. A veces veía destellos entre los árboles, formas pequeñas y ágiles que desaparecían antes de que pudiera enfocarlas. Otras veces, escuchaba risas suaves, como las de un niño. Pero cuando me detenía para escuchar, el bosque volvía a quedar en silencio. Intenté concentrarme en cazar, pero los animales parecían haber desaparecido. No vi ni un solo ciervo, ni un rastro de conejo o ardilla. Era como si el bosque estuviera vacío. Esa noche, regresé temprano a la cabaña, pero no encontré consuelo. Los ruidos comenzaron de nuevo, esta vez más fuertes. Golpes en las paredes, risas y pasos que se deslizaban por el techo. Salí armado, apuntando con el rifle hacia la oscuridad. «Dejen de jugar conmigo», grité, mi voz temblando. Entonces, una carcajada resonó a mi espalda. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo las sombras entre los árboles. Sin embargo, una figura emergió lentamente del bosque. Era el hombrecillo, aunque ahora parecía diferente. Su herida había desaparecido, pero su rostro estaba más arrugado, y sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. «Te lo advertí», dijo con una voz que parecía venir de todas partes. Levanté el rifle, pero él solo sonrió. «¿Crees que puedes herirme de nuevo?», preguntó, dando un paso hacia mí. «¿Qué quieres?», logré decir, mi voz apenas un susurro. «Quiero que sientas lo que es ser casado». Y con eso, desapareció. Esa noche fue la peor de mi vida. Las sombras parecían cobrar vida, alargándose y moviéndose como si estuvieran vivas. Ruidos extraños llenaron la cabaña, pasos, rasguños, susurros. Me encerré en el dormitorio, pero eso no me protegió. Las luces parpadearon y una figura oscura apareció al pie de mi cama. «Corre», susurró, antes de desaparecer. Al amanecer, huí de la cabaña, dejando todas mis cosas atrás. Corrí por el bosque, intentando llegar a la carretera principal, pero el camino parecía alargarse interminablemente. Los árboles se cerraban a mi alrededor y el susurro del bosque se hacía más fuerte. «No puedes escapar», dijo una voz detrás de mí. Cuando me giré, no había nadie. Después de lo que parecieron horas, llegué a un claro. En el centro, el hombrecillo estaba de pie, esperándome. «¿Qué quieres de mí?», grité, agotado y aterrorizado. «Quiero justicia», respondió. «Me quitaste algo que no te pertenecía. No sabía lo que hacía». Intenté justificarme. Él inclinó la cabeza, observándome. «Entonces, haz un pacto conmigo». No tenía elección. Me arrodillé frente a él, temblando. «Haré lo que quieras». El hombrecillo extendió una mano y al tocarla sentí un dolor punzante en el pecho. Mi visión se oscureció y antes de desmayarme escuché sus palabras. «Ahora somos uno». Cuando desperté, estaba de vuelta en el bosque, pero algo había cambiado. Podía escuchar los susurros del viento con claridad, entender los crujidos de las ramas y el canto de los pájaros. Sentía el bosque como si fuera una extensión de mí mismo. Miré mis manos y vi pequeñas marcas, similares a las que había en el cuerpo del hombrecillo. «Eres el guardián ahora», dijo una voz en mi cabeza. «Protege lo que yo protegí, o el bosque se cobrará tu vida». Desde entonces, nadie más ha cazado en ese bosque. No porque yo lo prohíba, sino porque el bosque mismo no lo permite. Las sombras aún se mueven entre los árboles y el susurro del hombrecillo nunca se ha desvanecido. He aprendido a vivir con ello, pero cada vez que veo un ciervo, recuerdo el momento en que disparé. Y sé que estoy atrapado aquí, pagando por mi error, cuidando un bosque que ya no me pertenece. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo,
o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.